pero no son humildes y no logran reconocer lo que le está pasando. Wow. Por ejemplo, tú ves parejas que tienen muchos problemas, Sí. tienen muchas contiendas, demonios de contienda. ¿Cómo se manifiesta un demonio de contienda? ¿Cómo? Se manifiesta en que ya tú no soportas al otro. Dios te bendiga, Dios te guarde, te tu hermano Christopher aquí en tu segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Siempre traemos invitados, en esta ocasión es un ministro que caiga una palabra, una enseñanza que lo va a direccionar hacia el Espíritu. Yo sé que usted se va a sentir como que el Señor le está hablando en este día. Así sin más preámbulo, dejaré a Braulio para que se esté presentando. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Agradecido de Dios por esta oportunidad tan excelente. Aquí en Excelencia nos sentimos bendecidos por Dios porque Él nos da la oportunidad de seguir hablando de su grandeza, de su poder y de su gloria, y para mí es un privilegio que ustedes me den esta oportunidad y Dios bendiga este elenco de excelencia. Amén. Amén. Que Dios siga guardando y protegiendo este remanente que trabaja para Dios. Así que un servidor, su hermano Braulio Florian, conocido como el hermano Braulio, un placer para mí y que Dios le bendiga en este día. Amén. Ya escucharon, así le doy dos acciones. Abroches los cinturones, comparte este video, dale aquí a la campanita para que YouTube recomiende este video. Así sin más preámbulo, le pasaré al ministro. Amén. Queremos ir a la Escritura, como siempre, ir a la palabra del Señor. Quiero invitarle a que usted vaya conmigo a su Biblia cuando tenga la ocasión de poder, amén, escuchar esta palabra. Quiero ir al libro de Gálatas capítulo 5. Vamos a dar la lectura ahí. Amén. Para entrar en esta palabra que Dios, yo sé que nos vas a bendecir a través de ella. Vamos a dar una lectura a la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice así: está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Dice el 2: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Quiero, en la misma secuencia de la lectura, ir al versículo 16. Dice: digo pues, andad en el Espíritu. Dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Wow. Amén. Demos gracias al Señor por su palabra. Gracias, Padre. Gracias, Padre, Sí, en Señor. el nombre de Jesús. Esta palabra que hemos leído en esta mañana, en este día especial. Gracias por tu palabra, Sí, Señor. porque yo sé que ellas son verdad, son espíritu y son vida. Te pido que bendiga a cada oyente, que bendiga a cada televidente, cada persona que va a escuchar esta palabra. Te pido que le bendiga a través de ella y que esta palabra puedan guiarlo al propósito divino, al propósito eterno de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. En esta preciosa hora queremos hablar hoy en este segmento, Conociendo el Mundo Espiritual. Quiero hablar un tema importante y especial que Dios ha tratado. Y quiero hablar con el tema guerras ocultas. Guerras ocultas. Wow. ¿Por qué tenemos que hablar de las guerras ocultas? Porque la Biblia es el manual espiritual. Hoy no vamos a hablar de la Biblia como un libro. Hoy a la Biblia le vamos a dar un toque y la vamos a llevar a un pensamiento de muchas personas.
La Biblia es un manual espiritual. Ayer tenía una conversación muy profunda, mi hermano Christopher, con una persona que me presumía saber de la Biblia. Y mientras estábamos en la conversación, yo le decía, la Biblia hay que tener una relación con Dios para el hombre poder tener contacto con la Escritura. Porque la Biblia habla de un hombre que subía a Jerusalén, llamado el eunuco. Y dice que mientras él subía a Jerusalén, se encontró con un profeta, un hombre de Dios, sí, un evangelista, un predicador, no un predicador común, porque hay predicadores comunes, pero hay predicadores que son exclusivos, porque ellos hacen algo exclusivo de Dios. Sí. Este hombre, cuando es enviado por Dios para tener un encuentro con este hombre que subía a adorar a Dios, oígalo fuerte, él subía a adorar a Dios, pero Dios, por cuanto él subía y no tenía esa relación con Dios, es fuerte esto, que hay gente que adora a Dios, pero no tiene relación con Dios. Wow. Porque el eunuco iba a adorar a Dios, subía a dar una adoración de tiempo, pero se le aparece Felipe. Cuando Felipe se le aparece, dice que él iba leyendo el libro, iba leyendo la Escritura, y mientras leía el libro de Isaías, dice que cuando él se encuentra con Felipe el eunuco, él le dice, ¿entiende lo que lees? Él dice, ¿y cómo voy a entender si nadie me explica? ¿Él está hablando de él o está hablando de otro? Queremos entrar en esa ventana espiritual. Sí. Y mientras tienen esta conversación, es muy fuerte lo que pasó ahí. Y es que Felipe, enviado de Dios, le trae luz a este hombre que seguía a Dios, pero no tenía la revelación. Wow. Él tenía la palabra, él tenía el libro que yo tengo en la mano ahora mismo, pero él no tenía la revelación del libro. Y le decía que la Biblia es un manual espiritual, por eso no todos pueden tener contacto. ¿Cuánta gente ha leído la Biblia más que usted que yo? Sí. Tienen récord que la han leído 5 veces, 10 veces. Gente con un historial de lectura muy bueno, pero ellos no han tenido contacto. ¿Cómo es posible que un ser humano haya leído la Biblia 5 veces y todavía no se le haya revelado el contenido del libro? Dios mío. Por eso estamos hablando de guerras ocultas. ¿Y qué tiene que ver las guerras ocultas con lo que estoy hablando? Sencillo. La Biblia dice que nuestra lucha no es con carne ni sangre. Muchas personas necesitan escuchar esto hoy. Sino contra principados y potestades, contra huestes espirituales de maldad que gobiernan en las regiones celestes. Si yo tengo una lucha espiritual, ¿por qué entonces yo siento la guerra, la lucha en lo físico? Si nuestra lucha es no es con carne y sangre, es con cosas espirituales, ¿por qué entonces yo siento esa lucha en lo físico? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Porque aquí es donde entramos en el mensaje o en la revelación de la palabra que Dios nos trae. Luchas, guerras espirituales, guerras ocultas, que todo ser humano la vive. El caso es que las guerras ocultas no son guerras clasificadas, son guerras para todos. Para todos. Esta guerra oculta no es para ti, para mí. Esta guerra es para cada ser humano que habita en la tierra. Dios Lo que pasa es que hay seres humanos que están secuestrados. ¿Por qué están secuestrados? Hay gente que vive una vida secuestrada. ¿Por qué hay personas que son depresivos? Porque hay personas que sufren de emociones de diferente tipo, que ni aun los psicólogos, hay personas que tienen ciertos problemas espirituales que ni los psicólogos saben ponerle nombre. Dios mío. Porque manifiestan conductas extrañas. Hay personas con conductas extrañas, cristianos, no cristianos. Gente que se identifica con religiones y
y con el cristianismo, pero tienen conductas raras, conductas que no hay palabras humanas para expresar la manifestación de ella. Y es porque cuando un ser humano es secuestrado espiritual, en una guerra espiritual, las guerras son para poseer. Quiero Para darte poseer. para poseer. No hay guerra si no hay un motivo de ella. La guerra tiene un motivo, un propósito para conquistar, lograr, ganar algo. Por eso nosotros tenemos una lucha que la Biblia revela que no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, contra huestes espirituales de maldad. ¿Por qué se destruye la familia? ¿Por qué se destruyen los matrimonios? ¿Por qué se destruyen la familia en sus diferentes niveles? Porque hay una guerra oculta y hay gente que está en medio de la guerra, pero no sabe que está en guerra. Es como cuando tú tienes un enemigo que él está trabajando para destruirte, pero tú no te apercibes porque tú no te das cuenta de lo que está pasando. Dios mío. Lo que está pasando con la humanidad, lo que está pasando con el pueblo de Dios. Mucha gente que tienen grandes propósitos, grandes deseos, pero no pueden hacer nada. ¿Por qué no puede hacer nada? No puede hacer nada porque puede ser que tú estés siendo secuestrado. Sí. Yo creo que tendríamos que hacer una serie para enseñarle a la gente. Y había un paréntesis ahí, por ejemplo. ¿Cómo esas personas son secuestradas sin darse cuenta? Exactamente, porque hay guerras ocultas. Quiero, como abrimos este paréntesis ahí, y explicarle algo. Cuando hablamos de guerras ocultas, hablamos de lo que pasa a diario y de lo que el ser humano está viviendo, y mucha gente está viviendo pero no se está dando cuenta. ¿Qué pasa ahí cuando una persona es secuestrada espiritualmente? Sí. Pierde su identidad, pierde su personalidad, empieza a hacer cosas que no debe de hacer, pero que es controlado para hacer lo que no quiere. Por eso el apóstol Pablo dice, porque con mi mente sirvo a la ley de Dios, mas con mi miembro a la ley del pecado. Wow. Por eso hay gente que no es que ellos quieren ser infiel a su pareja. Hay hombres que no es que ellos quieren ser infiel. Y mucha gente va a comentar esto cuando escuche esta palabra. No es que tú quieres, yo sé que tú no quieres. Por eso el hombre, le digo, necesita venir a la libertad de Dios, venir a Cristo, porque en Cristo es que tú puedes darte cuenta de lo que está pasando. Dios mío. En tu vida. Hay gente que sabe lo que le está pasando, pero no entienden. Usted no ve que hay personas que cuando usted habla con ellos lo único que pueden expresar es que no me entienden. Dios mío. Es que, claro, nosotros entendemos lo que está pasando contigo. Nosotros entendemos qué está pasando con tu vida. Sabemos qué es lo que pasa. ¿Por qué sabemos? Porque nosotros estamos en el ambiente espiritual. Dios nos ha traído y nos ha revelado. Quiero dar un detalle. Sí. Cuando hablo de guerra oculta y guerras espirituales, tengo que traer a luz algo. Según la Biblia, para que mucha gente pueda entender, la Biblia siempre ha revelado que hay guerras ocultas, pero quiero decirte un dato importante. En la Biblia existieron hombres de Dios que tuvieron guerras ocultas que ni ellos sabían con qué estaban peleando. Dios mío. Cuando tú te remontas a la Escritura y vas a la historia bíblica, te vas a dar cuenta que hubieron hombres de Dios que pelearon con Satanás, pero ellos no sabían que era Satanás. No sabían. Porque ellos estaban en un tiempo donde no había revelación. Al no tener revelación, hay gente que sabe que tienen guerra oculta, pero ellos no tienen revelación con qué están peleando. Ellos simplemente saben que el matrimonio se ha ido abajo. Ellos saben que la finanza se ha ido abajo. Ellos saben que la circunstancia le ha agobiado tanto que su vida ha perdido sentido. Wow. Pero Dios quiere revelarte el por qué y qué necesitas hacer. Necesitas ir a Cristo. Necesita llegar a la presencia de Dios para que esta verdad se te revele. Wow. Y le tengo una salida y una solución a estas personas que están viviendo en guerras ocultas. Wow. ¿Cuál es la solución? La solución es provocar un encuentro con Dios. Uf. Lo que te da salida de ese círculo espiritual. Y oye esto, la guerra oculta es tan terrible que la persona
no entienden, ni les haya sentido hacer. Hay gente que en sus sueños siempre pelean. Wow. Wow. ¿Y cómo uno puede vencer? Porque yo he tenido guerra espiritual en sueño y yo sé que no es fácil. ¿Cómo una persona que sea inconversa pueda vencer en un sueño? Es que no puede vencer. Puede huir. ¿Cómo así? Tú puedes correr. No, gente se va a identificar. No sé, todos hemos tenido un sueño en una ocasión, si no es que nos corren, nos persiguen, o nos quieren tapar la boca, sí, o nos esposan, o nos amarran. Esas guerras ocultas, Dios al hombre, porque en estos días estaba hablando de un tema aquí mismo, y hablaba de que el hombre, aún estando en su condición de pecado, Dios le ha dado acceso a lo espiritual. Aún en su condición de pecado, el hombre tiene acceso a acontecimientos espirituales, y estos acontecimientos espirituales que se manifiestan en estas guerras ocultas, porque la vida del hombre es controlada desde lo espiritual, sí, sea positivo o negativo. Por ejemplo, hay personas que amanecen malhumoradas. ¿Por qué amanecen malhumoradas? Porque en el sueño no tuvo placer de dormir. Lo que tuvo fue opresión, tuvo una persecución en el sueño, tuvo una lucha en el sueño. Luchó con un perro, luchó con un gato, luchó con una serpiente. Mayormente los sueños de guerras ocultas son sueños peleando con serpientes, peleando con toros. La serpiente representa a Satanás. Los toros representan los principados. ¿Y los perros? Los perros son demonios de persecución. Wow. Cuando tú luchas con gatos, tú estás luchando con espíritus de demonios que se alojan en los hogares. Son muchos detalles, pero le quiero dar algunos puntos. Hay gente que siempre pelean con un gato en el sueño. Wow. Otros sienten que los perros los persiguen, sí, porque los demonios que se manifiestan como perros son demonios de persecución, son demonios de azotes. Son los demonios que te agobian la vida, que te llevan a la depresión. Por ejemplo, los demonios de principado que se pelean en sueños se manifiestan como toros. Wow. Yo he peleado con toros, con principados. Cuéntenos un chin de esa experiencia, ya que mucha gente se va a especificar con ese video, porque han tenido tantas persecuciones, gente que no dice en sueño a cada rato para que uno lo interprete. Pues yo creo que te toca unos puntos importantes. Le quiero dar un poco de luz a esto. Sí. Mira, yo he tenido guerras espirituales. Por ejemplo, yo he tenido lugares donde predico, donde doy cultos al aire libre. Sí. ¿Qué pasa? El Señor en sus diferentes momentos me ha revelado los principados. En una ocasión yo predicaba un culto en la entrada del cachón de Sabana Perdida, donde le dicen la carretera vieja de Sabana. Sí. Y levanté un culto por un tiempo. Usted sabe, uno que ve predicando no se puede quedar en un solo lugar. Y en esa ocasión estoy predicando ahí, el Señor me pone a sentir, predica en esa zona. Y en una ocasión el Señor, por su misericordia, me revela. Y cuando me revela, mientras yo predico, me muestra cómo un toro sale corriendo por encima de las casas. ¡Wow! Eso es algo terrible. Y el Señor me lleva a esta guerra espiritual y me muestra que cómo ese toro azotaba el lugar. Ese toro fuerte, ese toro que cuando corría las casas se caían. Dios mío. Pero eso es algo espiritual. Y mientras el Señor me muestra ese toro corriendo por encima de los hogares, me mostraba cómo ese sector estaba poseído y controlado por ese principado. Y en la revelación, en el sueño, hablo con Dios y digo, Señor, ¿qué es esto? Y me dice, este es el principado que controla esta zona, pero ese principado huye cuando escucha mi palabra. ¡Wow! Dios mío. Y en sus diferentes momentos he luchado con serpientes. Los sueños con lo que la gente más lucha es con serpientes. ¿Serpiente? Serpiente. ¿Y por qué? Porque la serpiente, como le dije, es un instrumento donde Satanás se manifiesta. Wow. La serpiente aunque es un animal creado por Dios, desde el principio Satanás la poseyó. Y por eso hay una maldición sobre la serpiente. Dios mío. Ahora, ¿qué pasa? La serpiente, Satanás, tiene cierto derecho legal que se lo permitió Dios de manifestarse en la serpiente. ¿Por qué la gente le teme a la serpiente? ¿Por qué la gente huye de la serpiente? ¿Y por qué cuando tú te encuentras con una serpiente, tu deseo es matarla? Dios mío. Aún en los sueños o en vida real, cuando tú ves una serpiente, si no hay alguien que domestica serpiente, pero todo ser humano cuando ve una serpiente, ve una culebra,
¿Qué pasa? Quiere matarla. Porque siente, dice, hay una enemistad entre la simiente de la mujer y la serpiente. Pero para no irme muy lejos del punto, Sí. ya que la gente sabe que tiene guerras en los sueños, tiene guerra en el hogar, gente que de repente sueñan que estuvieron peleando en la noche con un perro, le corrieron a un perro, pelearon con él, le corrieron a una gallina. Mayormente los que se manifiestan como aves son los espíritus de brujas, De bruja. espíritus de gualipote, espíritus de gente que trabaja con el mundo oculto. Sí. Esos demonios se manifiestan así, en pavos, gallinas, Wow. y ellos se manifiestan así. Hay gente que ha tenido una guerra con una gallina en la mañana y al otro día tiene una batalla con el vecino o con la vecina. ¿Cómo? Suelta esos códigos ahí. Sí, porque estos demonios se manifiestan así y hay gente que portan esos demonios. Hay personas que portan esos espíritus porque esos espíritus lo han controlado, le han ganado la batalla. ¿Por qué la gente queda bajo el flagelo y bajo el mundo espiritual lo domina? Y mujeres jóvenes, hay mujeres jóvenes que tienen espíritu de bruja. ¿Cómo? Sí, hay mujeres jóvenes que experimentan el volar en las noches. Y eso puede ser posible, pero claro que sí. Un demonio puede tomar, no sé si usted ha visto una persona comiendo vidrio. Sí. ¿Usted cree que una persona normal puede comerse una botella? No, imposible. ¿O puede comerse una brasa de fuego? Eso es un espíritu que lo toma. Así como hemos tenido revelaciones y hemos tenido, por ejemplo, experiencias espirituales con Dios, hay gente que tiene sus experiencias espirituales con demonios. Y los demonios los mueven, los trasladan, los llevan a países, los llevan a barrios, a ciudades, los llevan a diferentes lugares. Así como nosotros tenemos experiencias espirituales, que el Señor nos muestra el cielo, nos muestra cosas grandiosas, Sí. nos muestra grandezas espirituales, nos muestra el poder de Dios en el mundo espiritual. Así esas personas que están poseídas por los espíritus de las tinieblas, pero hay muchos que quieren salir, otros no quieren salir, pero hay otros que quieren salir. Pero te tengo una receta espiritual. Cuéntame eso aquí. ¿Cuál es la receta espiritual para escapar de las guerras ocultas? Porque cuando hablo de guerras ocultas, estoy hablando de las cosas que yo sé de mí que tú no sabes. Personas que nos escuchan, ellos saben que están viviendo una vida que nadie sabe, porque la guerra oculta es una guerra que nadie que esté a tu lado, si no es alguien espiritual, puede darse cuenta. Tu pareja no se da cuenta de lo que te está pasando. Tus padres no se dan cuenta. Tu madre no se da cuenta de lo que pasa con tu vida. Porque es una guerra en tu vida espiritual, en tu círculo personal, donde hay gente que tienen guerras espirituales tan terribles que ni pueden contarlo. Hombres que tienen relaciones espirituales íntimas con espíritu. Espérate, Blas. Tú estás diciendo que hay parejas que tienen relaciones con un espíritu inmundo. Sí. Por ejemplo, los espíritus de metresa, los demonios, dividen los matrimonios y la gente no sabe. Hasta cristianos. Matrimonio cristiano. ¿Cómo? Con infidelidad espiritual. Tú dirías, pero varón, ¿qué tú estás hablando? Claro que sí. Todos nosotros sabemos que si tú no estás en comunión con Dios, tú puedes tener un sueño lascivo. Sí. ¿Qué es un sueño lascivo? Es un sueño donde tú tienes una relación, puede ser íntima o emocional. Hay gente que ha soñado tener una pareja y de repente sueña que tiene una pareja, ¿no? Pero tú tienes tu pareja, pero de repente después que tuviste ese sueño, empiezas a perder el amor por tu pareja. Wow. Empiezas a sentir, en vez de sentir aprecio, lo que sientes repugno. Esas son guerras ocultas. Claro, guerras ocultas donde tú estás teniendo una relación extramarital, donde tú ya tienes, hay un espíritu que te visita, una metresa, se llaman metresas, sí, esos espíritus, y de repente esos demonios te visitan, y de repente tú puedes tener hasta una intimidad, sí, y se manifiesta en tu cuerpo, y tú sientes el placer, pero ¿qué pasa? Cuando tú entras en esa relación íntima, sí, eso sí abrió una puerta espiritual. Sí, hay una puerta abierta. Es porque hay una puerta espiritual, hay un problema en el matrimonio. Eso es lo que abre puerta espiritual. En el matrimonio, eso es lo que empieza a tener una separación. ¿Y qué tiene que ver esto con el matrimonio? Claro, inmediatamente tú tienes un problema en el matrimonio y no lo resuelves. De repente tú puedes tener un sueño con otra pareja.
¿Y qué va a pasar ese sueño? Se manifiesta un demonio y te toma posesión de ti. Y como dije, en vez de ya tú sentir amor por tu pareja, lo que sientes es desprecio. Wow, entonces, disculpa que te interrumpa, Braulio. Entonces, esa persona, pareja, que está teniendo ese enfrentamiento con guerras ocultas y quizás su pareja no sabe, ¿cómo tú puedes lidiar siendo cristiano con esa batalla? Claro, entrar en lo que se llama la comunión espiritual con Dios. Wow. ¿Por qué? Porque como te dije, hay gente que están fuera de Dios, que no pueden controlar, simplemente pueden huir de esto. Pero el cristiano tiene la facultad, tiene el derecho de contrarrestarlo. Y aún aquellos que no son cristianos tienen la oportunidad de ir a Cristo, buscar la presencia de Dios. No, y hay algo, y es que yo he escuchado impíos, yo fui un compañero también, que ellos les gustan tener placeres con un espíritu así, y ellos no saben de esa guerra oculta, o dicen, wow, me gustaría amanecer así. Entonces yo he visto nuevos creyentes que están viviendo esa batalla a diario y no pueden superar eso. O sea que nosotros como jóvenes tenemos mucha batalla con eso. Entonces, ¿qué consejo tú le das a la juventud para que pueda vencer en sueños, ya que le fallan tanto a Dios que sienten miedo de ir a la presencia? Aleluya. Claro, eso hay una forma de resolver ese problema. Wow. Número uno, tiene que arrepentirse y pedir perdón a Dios por el pecado, porque el pecado se puede manifestar en el sueño, porque Jesús se le revela en los sueños a la gente y lo perdona y le muestra la salvación, y cuando Jesús te perdona, tiene un encuentro espiritual y Él te perdona, eso se manifiesta en ti y en tus emociones, en tu vida personal, tú sientes que Dios se te reveló. Y yo me voy más profundo porque yo te voy a hacer pregunta aquí. ¿Está bien o está mal que un joven tenga un sueño así, mojado, por así decirlo, ellos me van a entender, y que suba a coger una parte o irse a predicar por ahí? ¿Está bien o está mal? No, porque tú estás bajo una influencia demoníaca. El que tiene un sueño lascivo y logra tener cierto grado de placer, ya ha entrado en una intimidad con las tinieblas. Dios mío. Claro que sí, ya ha entrado. Hay gente que hasta en la iglesia, hasta tratando de silicio en la iglesia, lo visitan las metresas. Esos demonios lo visitan y lo llevan cautivo, y por eso tú ves jóvenes que caen en adulterio, tú ves jóvenes que se comprometen y caen en fornicación, jóvenes que se unen a otra pareja y caen con mujeres, sí, porque aún con sus esposos. Eso es algo, si la Biblia dice, hablando del apóstol Pablo, que el que se une con Dios, un espíritu es con Dios, entonces tú te unes con un espíritu de la tiniebla, un espíritu es con eso. Entonces, pero claro, porque el ser humano, escucha esto, el ser humano tiene la facilidad de, el único ser creado por Dios que tiene la facilidad de tener un contacto con otro espíritu es el ser humano. sí. Porque el ser humano puede portar el espíritu de Dios, pero también puede portar espíritu de demonio. Escuche esto. Entonces, cuando una persona logra tener, porque queremos salir un poco de lo que es lo material, sí, para que la gente entienda, cuando tú tienes una guerra oculta es por ejemplo, estamos hablando de las guerras ocultas que la gente tiene y que está viviendo esos sueños eróticos, sí, esos sueños de problemas. Hay gente que sueña, por ejemplo, mucho con guerra, peleando mucho. Entonces, ¿qué pasa? La gente, su estilo de vida se moldea. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando tú tienes muchas guerras ocultas que siempre estás peleando en los sueños, ¿qué pasa en tu vida física? En tu vida física se manifiesta lo que tú estás viviendo en lo espiritual. Sí. Se va a manifestar, por ejemplo, hay gente que tiene espíritu de contienda. Porque no solamente en lo emocional, en la vida íntima. Hay gente, por ejemplo, que tienen demonios de contienda. ¿Demonios de contienda? Demonios, que son demonios de contienda. Gente que siempre están en guerra, que están en conflicto. Entonces su vida se convierte en una vida de conflicto. Pierden el matrimonio. Mujeres que pierden el matrimonio porque el hombre no la aguanta. Ay, padre. Hombres que pierden el matrimonio porque la mujer no lo aguanta. Ahora tú preguntas, ¿cuál es el problema? Porque antes no era así. Cuando tú te unes a una pareja es porque hay un agrado, sí, es porque hay una entrega total. Ahora, ¿cómo es posible que ahora hay unos pleitos que no se aguantan? Dios mío. Ahora hay una discordia, que ahí es donde está el problema, en el seno del matrimonio. Parejas así, que te tenían mucho amor, mucho respeto, pero ya no hay amor, no hay respeto, porque ellos tienen una guerra oculta y simplemente uno ve al otro. Imagínate una guerra que es espiritual, cuando tú la traes al mundo físico y tú no sabes lo que está pasando. Lo que viene es separación, pero viene un dolor, porque no es lo que tú quieres. Lo que tú quieres es lo opuesto a lo que está pasando. Sí. Entonces,
mucha gente tiene guerras ocultas en su vida, pero no son humildes y no logran reconocer lo que le está pasando. Wow. Por ejemplo, tuve parejas que tienen muchos problemas, Sí. tienen muchos contiendas, demonios de contienda. ¿Cómo se manifiesta un demonio de contienda? ¿Cómo? Se manifiesta en que ya tú no soportas al otro. No es que tú no le amas, es que se metió algo como que de cualquier cosa, de la sencillez, porque a veces pasan problemas que causan, ¿me entiendes? Tienen repercusiones, pero a veces son cosas sencillas, son cosas cotidianas que provocan, y tú dices, pero ¿por qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que tú perdiste la relación con Dios. Y ahí que quiero entrar. Esas guerras ocultas se manifiestan siempre, pero cuando tú ten comunión, cuando tú tienes esa relación con Dios firme, Sí. que ahorita no le hablé de cómo salir de eso, se sale de esa batalla. Tú quieres salir de esa guerra espiritual que tiene, que te visitan espíritus de lascivia, empieza a buscar una relación espiritual, empieza a orar y ayunar. La Biblia dice que hay géneros que no salen si no es con ayuno Y oración. y oración. Una gente que tenga estos tipos de problemas, si no ayuna y ora, no puede ser libre. Porque, ¿qué es lo que hace el ayuno? ¿Y qué es lo que hace la oración? El ayuno hace algo. El ayuno te quebranta. Sí. ¿Cómo así? Sí, si usted es una persona que tiene un problema de temperamento, que no puede estar callado mucho, mujeres así, por ejemplo, hay mujeres que son respondonas. Repondona. Se respondona que cuando el esposo o la mamá, eso empieza desde la casa. Desde la casa. Hay hijas que cuando la mamá le llama la atención o el papá, ellas le contradicen. Se convierten en gallitos o en gallinas. ¿Y eso que eso viene una manifestación de la carne o del espíritu? Exactamente, ahí es donde quiero entrar para no hacer muy extenso. Eso viene cuando las obras de la carne se manifiestan. Ahora, me quiero ir a lo espiritual primero. Sí. ¿Por qué esa conducta? Esa conducta es una alteración. Es una alteración espiritual. ¿Cómo así? Hay personas que esa no es su verdadera personalidad. No es esa. Lo que pasa es que eso se manifiesta. Por ejemplo, una hija que cada vez que la madre le corrige, ella le responde y le contradice. Eso es un estado espiritual de cautiverio. Falta de obediencia. Porque cuando hay falta de obediencia, hay desobediencia. Sí. Entonces la desobediencia te lleva al pecado. El pecado te lleva a la muerte y a la cautividad. Por eso estamos hablando, y tomé la lectura, Sí. de que cuando la persona está cautiva espiritual, esa persona es una persona rebelde, desobediente, respondona. Esas personas que son, esas hijas, esos hijos que son rebeldes, Sí. es porque espiritualmente están cautivos. Porque lo normal es que el hijo respeta al padre Claro. y le escucha. Aún el padre en cierto momento no tiene ciertas razones, pero el hijo, por la obediencia y el temor y el respeto, Se somete. escucha y se somete. Sí. Aunque después el padre reconozca que no es así y hasta le pide disculpas. Pero ¿qué pasa? Hijo rebelde. Ese estado de rebeldía es un secuestro espiritual. Secuestro espiritual. Ahí es donde la persona dice, pero venga acá, ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que me pasa? Que ya no siento amor por mi esposa. ¿Qué es lo que me pasa? Que ya no siento amor por mi padre. ¿Qué es lo que me pasa? Que ya no siento respeto. Hasta en la iglesia, gente que son rebeldes con los pastores, Yo evito eso. gente que no se le pueden quedar callados a una reprensión, a un consejo. Entonces, cuando tú estás en esa condición, es porque tú estás cautivo. Braulio, eso para mí eso tiene que ser un espíritu. Eso de que, porque yo he visto que yo predicaba en diferentes lugares, en campaña, y uno depende de su espíritu de malcriadeza, que no se someten, y los espíritus salen manifestados. Te voy a dar un ejemplo. Tú no has visto gente que cuando la presencia de Dios cae sobre ellos, ellos empiezan a gritar. Sí. Y a veces la gente cree que son manifestaciones espirituales. Son demonios que están saliendo. Demonios de rebeldía. Gente que grita ¡ah! Y hacen unos gritos. Esos son demonios de rebeldía que se manifiestan así. Tú no ves que hay gente que cuando escuchan la palabra y Dios se manifiesta, se tapan los oídos. Sí. ¿Qué es lo que hacen los muchachos cuando el padre lo corrige? No es que se tapa los oídos y se pone histérico. Histérico. Pero eso uno lo ve. Lo que pasa es que hay momentos que se manifiesta esto que la gente ni cuenta se da que son demonios. Cuando el hijo tuyo tú le estás corrigiendo y se te pone rebelde y te grita, eso es una manifestación demoníaca. Braulio, sí, gracias por tocar ese punto, porque yo sé que el Señor le va a hablar a muchos jóvenes y muchos adolescentes que están pasando esa etapa, porque yo me acuerdo en mi juventud que me daban una pela por desobediente, yo agarraba, hacía pique, hacía algo, le daba a la pared,
y le daba al piso. Eso para mí es un espíritu, porque yo decía, yo estoy influenciado, pues, yo decía, te quiero matar, y qué lo otro. Es un espíritu. Entonces, ¿cómo uno puede ser libre de esos espíritus? Porque yo he visto mucha muerte en los hogares, niños que le dan golpe a sus hermanas, mal dado, a su papá le brillan y todo eso y le dan un mal golpe. ¿Cómo ser libre de esos espíritus? Eso es un cautiverio espiritual, como te dije. ¿Cómo ser libre de esos espíritus? Buscando un acercamiento con Dios. Tú mencionaste algo muy importante. Esos demonios de rebeldía que están en los hogares, lo que pasa es que la gente está peleando una guerra y la están peleando entre ellos mismos. Tú sabes lo que una madre que no sepa que su hijo está pasando por un proceso espiritual, o un padre lo vive golpeando, lo vive maltratando, le vive dando golpes porque entiende que con el golpe va a resolver. No es con el golpe. Ay. Es que está pasando por un proceso espiritual y tú no lo entiendes. Al tú no entenderlo, tú no ves que cuando los muchachos van creciendo, que toman personalidad, inmediatamente en ellos se forma un carácter. Sí. Pero si la persona no está atenuada, no está bien dirigida y no tiene un horizonte claro, lo que va a hacer es una destrucción familiar, porque no va a haber forma de resolver el problema. Lo que va a buscar una ayuda que no va. Sí, yo creo que tú estás también de un punto muy importante, y es sobre los padres. O sea, que la Biblia dice, los padres no provoquen a ira a vuestros hijos, porque hay padres que lo provocan y puede hacer que un espíritu pueda entrar dentro del niño. Pero dice, padre, no exasperéis. La palabra exasperéis, ¿qué significa? Cuando tú al hijo tuyo lo llevas a un estado de presión que lo hace actuar de una manera inadecuada. Cuando tú y el hijo tuyo lo presiona, lo hace dar más o le exige más de lo que él da o de la que ella da, sí. ¿Qué va a pasar? Tú lo vas llevando a un borde que te va a faltar el respeto. Y cuando, es como una madre que a una hija adulta, adolescente, la avergüence, le dé golpe, la galletea delante de la gente, de las amigas. Wow. Le está llevando a un extremo de que en un momento ella va a explotar, un espíritu la va a tomar y el respeto lo va a perder. Y cuando pierde el respeto se va a manifestar en ella una conducta inadecuada, se va a manifestar una conducta espiritual negativa y viene un demonio y la toma. Ahorita ya ella no respeta a la mamá, ya ella la tutea, ya ella le trata de una forma y no reconoce que es su madre. Y se pierde el horizonte de Dios, entonces entra un cautiverio y entonces empiezan a navegar en un mundo oscuro, en un mundo espiritual donde como quiera tú lo vas a vivir. Quiero decirle esto, muy importante. En la guerra espiritual, como quiera usted la va a vivir. Sí. No he tocado, no sé si tendré el tiempo, pero quiero dar un sondeo a lo que leímos de la Biblia. Sí. La Biblia habla de la lucha entre la carne y el espíritu. Y por ejemplo, Pablo manda a los Gálatas a estar firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estar sujeto al yugo de esclavitud. Sí. La pregunta es, cuando Pablo en el capítulo 5 de la lectura que tuvimos, voy a tomar aquí el móvil para hacerlo más fácil. Cuando Pablo empieza hablando, dice, está por firme en la libertad con que Cristo os hizo libre y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. ¿De qué está hablando Pablo? Dios mío. Pablo plantea los dos acontecimientos. Habla de la manifestación de la obra de la carne y habla de la manifestación del fruto del Espíritu. Amén. Entonces, como le digo, esto es un tema muy extenso, pero resumiendo aquí, cuando Pablo empieza a hablar, le está hablando a ellos, estar firme en qué? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cuando una persona se convierte a Cristo, atraviesa por todo este flagelo y Cristo lo hace libre. Ahora, después que Cristo te hace libre, cuando alguien recibe a Cristo, es libre en su alma. ¿Cómo así? Sí. Mira, cuando una persona está preso en la cárcel de la Victoria y sale, ¿qué es lo que hacen? Cuando le llegó el tiempo del cumplimiento, ¿qué hacen? Lo dejan libre y lo sacan. Ahora, ellos no le dan un manual para que él no haga otro delito. Sin embargo, la Biblia dice que te da un manual para que tú no peques más. Ahora, cuando la persona vuelve y comete otro error, ¿qué hacen los policías? Lo meten preso de nuevo. Y cuando vuelve y comete otra falta, vuelve y lo mete. Eso hacen los demonios. Cuando Cristo llega a tu vida, Cristo te hace libre. Pero ¿qué pasa? Cristo te limpia limpiecito y tú te sientes libre y tú dices, wow, si no se me hubiera convertido antes. Todo el que se convierte pasa por esa experiencia. Pero ¿qué pasa? Después viene el enfrentamiento a las cosas que tú tienes que combatir a diario. Va a venir la lucha por tu vida espiritual, la lucha cotidiana. Entonces ahí tú tienes que enfrentarlo. ¿Qué va a pasar? Viene el acontecimiento espiritual para que tú te mantengas limpio y libre.
Por eso Pablo le dice, está pues firme en la libertad con que Cristo los hizo libres y no vuelvan de nuevo a la esclavitud. Cuando una persona, no en el caso tuyo porque no tienes parejas, no te has casado, pero cuando un hombre se casa con una mujer es porque la ama. Sí. Y cuando una mujer se casa con el hombre es porque le siente amor, porque ese acto, a no ser porque en los tiempos antiguos que lo hacían obligado, pero ya en este tiempo, cuando una persona, una pareja se une, es porque se sienten amor mutuo. ¿Y cómo es posible que antes yo sentía amor por mi pareja y ahora lo que siento es desprecio? Esto me gustaría que la gente lo resaltara. ¿Por qué ahora tú sientes que como que te visita esa maldad, ese desprecio por tu pareja, mujer o hombre? ¿Por qué eso? ¿Tú crees que eso es normal? A una persona que tú le tenías amor, afecto. No, ahora lo que tú ves son sus faltas, sus debilidades, donde él no vio eso en ti, donde tú no viste eso antes. ¿Quién tú crees que despierte ese ojo para que le sea infiel? Que de repente yo mi pareja la veía con ojo de amor, pero ahora le veo con desprecio, veo su falta, pero no veo mi falta. Ay. Es como la persona que pide mucho perdón, pero cuando le toca perdonar, no perdona. Cualquier cosa sencilla, tú tienes que evaluarte qué es lo que está pasando. Es que tú tienes una guerra oculta. Se están visitando espíritus de adulterio, demonios que se manifiestan en espíritus de adulterio. ¿Por qué? Porque te voy a decir, la Biblia dice, cuando Pablo aquí está hablando en el 16, dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfazcáis las obras de la carne. Porque el deseo de la carne, cuando sigue diciendo, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio. Perdón. ¿Por qué Pablo dice que manifiestas son las obras de la carne? Hablándole de tal firme en la libertad que Cristo hizo libre. Y cuando le habla de la obra de la carne, ¿por qué le dice al hombre y a la mujer que manifiestas son las obras de la carne? ¿Y por qué pone el adulterio de primero? ¿Qué es lo que hace en esta generación? ¿Qué es lo que hacen en los matrimonios? Lo más que hay en esta generación es infidelidad. ¿Y qué es una infidelidad? Que usted teniendo su pareja, usted tenga relaciones, tenga otra relación alterna. Eso es adulterio. Sí. Y fornicación, los hombres y mujeres que no se han casado, que tienen diferentes parejas. Aunque usted no esté casado, usted debe de guardar su cuerpo y guardarse para Dios, porque Dios no aprueba el acto sexual fuera del matrimonio. ¿Cómo así? Sí, Dios no aprueba que usted tenga relaciones íntimas, sea usted cristiano o no, con una pareja que sin usted casarse. Eso delante de Dios es pecado. Ay, Dios mío. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se manifiestan estos espíritus, ya ve cómo salimos del mundo espiritual y ya estamos en lo material. Ve cómo ya aquí Pablo empieza hablando en lo espiritual, dando una enseñanza espiritual. Y nosotros profundizamos un poco, pero ya vemos cómo Pablo aquí le está hablando de la manifestación. ¿Cuál es la manifestación? Contienda y manifestación las obras de la carne que son. Dice, adulterio, fornicación, envidia, lujuria, todo este tipo y cosas semejantes, porque hay cosas que ni se mencionan. Dios mío. Todas estas obras de las tinieblas, el desamor, ¿qué es lo que provoca eso? Esas son las cosas espirituales. Eso viene desde lo espiritual. Eso es cuando una persona comete todas estas obras negativas. Gente que en los trabajos, en los empleos, en las empresas, son odiosas, son gente perseguidora, son gente opresora. Cuando en el trabajo hay un supervisor o un jefe que es maltratador, que trata a la gente mal, ¿qué tú crees que es? ¿Tú crees que es porque él quiere ser así? No. ¿Es porque él dice que es una persona mala? No, es porque son espíritus que se posicionan en la persona y a veces por mantener un ego o querer tener un control, maltrata a los demás. Porque ese tipo de gente en los lugares muchas veces está dura, porque la gente le huye. Hay gente, por ejemplo, en las empresas, en los trabajos, que son perseguidores de los demás, son maltratadores, oprimen, maltratan, y eso es una conducta normal. Sin embargo, hay gente amable. Hay gente amorosa que te ayuda, que ve un problema, ve una falta en ti y no es que te la tapa, pero te la corrige para que cambie. Sin embargo, hay otro que lo que hace es que te oprime, te lo estruja en la cara para que tú te sientas triste, agobiado, angustiado. Wow. Y ahí es donde caímos al tema y damos ya un punto de conclusión. Sí, sí. Guerras ocultas. Le dije, en el antiguo hubieron hombres que lucharon con Satanás y no lo sabían. En este tiempo
hay gente en los hogares luchando con la obra de Satanás y no lo saben. ¿Sabe qué es lo triste? Y lo que da como pena en un buen dominicano hablando. Sí. Es que hay mucha gente atrapada en esto y no tienen cómo salir. Porque mira, esto no importa el tipo de hogar, que sea un hogar de clase media, de clase baja o de clase alta. La destrucción familiar está en todas las esferas de la vida. Y tú necesitas a Jesús en tu casa, en tu vida. Necesitas a Dios. ¿Qué va a provocar Dios? A conclusión, dice, manifiesto es el fruto del Espíritu. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia. ¿Tú quieres que tu matrimonio se arregle? Ten paciencia. Sé propulsor o propulsora de paz. ¿Tú quieres que tu vida cambie? Sé un ente de paz. No persiga a nadie, no maltrata a nadie, ni en tu trabajo, ni en tu casa. Busca la paz, la unión. No tengas enemigos. Hay gente que tiene muchos enemigos. Bastante. Y donde van caen mal. No tienen gracia, son desgraciados. Dios mío. Y no es que le estoy diciendo desgraciado, es que les falta gracia. No caen en gracia, no comparten. No comparten su almuerzo en el trabajo. Wow. No comparten un jugo. Son, como dicen, come solo. Son gente que todo lo quieren para ellos y maltratan a los demás, no comparten. Hay gente que no son comparten. ¿Tú crees que una gente así es normal? Una gente que está en un círculo de personas y ni el agua comparta. Wow. Es porque tiene una mala conducta, porque hay una posesión de la tiniebla en él y no siente fraternidad, lo que siente es soledad. Vive aislado. Ay. Si tú te aíslas, ¿quién es que se aísla? ¿Quién era que estaba aislado? El gadareno estaba aislado solo en los sepulcros, viviendo con los muertos, y estando vivo. Hay gente que son familia de gadarenos. Sí, que viven una vida aislada. Tú ves que en la empresa son aislados. Gente con una conducta extraña. Tú no se les puede llegar porque tienen una presencia negativa. Emanan de ellos una energía opuesta. ¿Por qué? Porque le hace falta a Cristo. Wow. En este día, te invitamos a que usted se acerque a Dios y provoque esa liberación y usted, esas guerras ocultas que tiene, todos esos problemas que usted tiene, que usted sabe que nada más usted que lo sabe, Dios lo sabe también. Y Dios quiere ayudarte a resolver este problema. ¿Cómo? Un encuentro con Jesús. Wow. Un encuentro con Jesús. Hay dos tipos de encuentros con Jesús. ¿Cuáles son esos dos? El que Él sale a tu encuentro cuando ya tú no puedes más. Y el encuentro que tú escuchas donde Él está y va. Wow. Hay gente que va a la iglesia y Dios habla con ellos y Dios los restaura en la iglesia. Pero hay otros que no van a la iglesia y Dios se le aparece en un sueño, en el camino, y le da una palabra. O Dios manda a la iglesia, a la calle a predicar y le da una palabra y Él entiende y va a Dios. Entonces hay un encuentro que es el que tú provocas para tener un encuentro con Dios y un encuentro en el que Dios sale a ti a recogerte, porque Él sabe que tú no vas a poder ir a la iglesia. Hay gente que no puede ir a la iglesia. ¿Cómo así? Y desafío a mucha gente hoy. Hay gente que no puede ir a la iglesia. ¿Cómo así? Que lo que portan, los espíritus que portan, le impiden el camino y llegan frente a la iglesia y se devuelven. Y hay gente que lo sabe, se devuelven porque no pueden estar. Wow. No pueden estar, sienten aborrecimiento cuando ven a un cristiano. ¿Tú crees que eso es normal? Una gente que ve a un cristiano y sienta como decimos nosotros en buen dominicano, sienta asco, sienta molestia. ¿Tú crees que es normal? Ese repugno que tú tienes. Sí, bueno. Eso no es normal, es que hay un espíritu en ti que te hace sentir eso. ¿Sabes para qué? Para que tú no te acerques a Dios. Wow. Y hacen que la gente esté pendiente a los demás. No, es Cristo. Si tú no buscas a Cristo, no podrás salir de ahí. Es opresión. Gente que sueñan que lo tienen en cuatro paredes, en oscuridad, que están en lugares ocultos. Wow, tremendo lo que el ministro Claudio nos ha soltado. Guerras ocultas. Tocó muchos puntos muy importantes en el hogar, en el matrimonio, en la adolescencia. Así está peleando guerra oculta. Te pido que veas este video. Yo sé que te va a direccionar y para tú salir de una guerra oculta en sueño necesitas un encuentro con Dios. Todo aquel que te siente atado, cautivo en una cárcel, como decía, secuestrado espiritualmente, necesita tener un encuentro con Dios. Ahí te pido que comparte este video con más personas. Suscríbete al canal de Excelencia Cristiana y de Conociendo el Mundo Espiritual.
Estuvo con usted el ministro Christopher Aquino. Y su hermano Braulio. El hermano Braulio, conocido como el hermano Braulio. Amén. Así que Dios te bendiga. Hasta la próxima.